Bueno, buenas tardes. Que Dios le bendiga en esta mitad de semana. Espero que haya tenido un buen comienzo de semana. Aunque ante los ojos de Dios siempre yo creo que va a ser bueno de parte de Él hacia nosotros. A veces nosotros no vemos lo que Él tiene para nosotros preparado, así que hay que dar gracias igual de todas maneras. Dijo el apóstol Pablo, cualquier sea mi situación, Él aprendió a contestarse. Bueno, mi hermano, quiero invitarle al libro de Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Al 20, dice así la palabra de nuestro Señor. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo, ¿qué le dice? La fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cuando vemos este pasaje, es una carta escrita del apóstol Pablo a su discípulo amado, Timoteo. Timoteo, muchos de ustedes saben, fue un pastor muy joven para la época. Los pastores por lo regular o los hombres que fueron ocupados para el ministerio tendían a ser por lo regular hombres ya de edad, por eso inclusive el término pastor, uno de ellos es anciano, por la experiencia, por los años, pero en el caso de Timoteo, él más o menos se habla de la historia o la ciencia nos muestra que era un joven de unos 27 años, joven 27 años, ¿no? A pesar de que hoy día podría decir ya no es tan joven, pero para ser pastor, un joven de alrededor de 27 años a 30 años, el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta cuando él pastoreaba una de las iglesias en aquel periodo que llegó a ser una de las grandes en el mundo, alrededor de 120.000 miembros. Y el Timoteo al comienzo tuvo dificultades producto de que la gente lo veía muy joven, con muy poca experiencia, inclusive tendían a pensar que su propia juventud lo podía llevar a algunas cosas de joven para aquel periodo. Ese pasaje que ustedes han escuchado ahí huye de las pasiones juveniles, para que entienda el contexto de la época. Un pastor de 27 años era muy joven y podía ser llevado a diferentes cosas. Pero también el apóstol Pablo está al lado de él, acompañándolo siempre, y le escribe esta carta. Y quiero hablar acerca justamente de la fe que hace mención el apóstol Pablo aquí, porque dice que por falta de la fe, por problemas de fe, hubieron personas que se desviaron y los menciona, y espero y doy gracias que ninguno de los que estamos aquí fue mencionado en la Biblia, como estos dos personajes. O sea, tienen que haber hecho algo muy grande porque el apóstol Pablo los menciona como diciendo como ejemplo, miran a ellos que tuve que entregar a Satanás. En otras palabras también, basado en el libro de Corintios, entregar a Satanás era expulsarlo de la iglesia al mundo. Y no eran considerados ya parte del miembro de la iglesia. Pero le dice algo ahí en el versículo 19 y algo que quizás muchas veces los cristianos no se dan cuenta, es que nosotros por lo regular eh, mantener la fe es algo que se da por hecho. Es una pregunta que hago. ¿Mantener la fe es algo que se da por hecho? ¿Sí o no? Sí. Entonces muchas veces nosotros los creyentes damos por hecho que hay que tener fe, pero no damos por hecho que la fe puede bajar, irse, porque tenemos en nuestra mente, soy hijo de Dios, así que ya no me voy a poder alejar de él por la fe. Pero el apóstol Pablo le escribe a un pastor diciéndole, mantén,
Porque Él está haciendo el desafío que mantenga, porque la fe se puede debilitar. Y es por eso que tú o yo, algunos de nosotros, no vamos a estar siempre en la misma posición de fe. Hay años que vamos a tener mucha fe, hay meses que vamos a tener una disminución de fe por diferentes situaciones y es la que vamos a estar hablando en esta noche, cómo cuidar nuestra fe, porque hay cosas que hacen descender nuestra fe. Y a veces sin darnos cuenta, nuestra fe va bajando porque nadie da por hecho que tu fe puede bajar. En cambio, si tú das por hecho que tu fe puede bajar, entonces tú cuidas tu fe. Pero muchas veces los cristianos, solamente por el hecho de decir tengo fe, pensamos que esa fe es una ración permanente en el tiempo en la misma cantidad. Pero bíblicamente no siempre vamos a tener el mismo nivel de fe. O podemos aumentar la fe o puede disminuir la fe. ¿Y eso va a afectar la vida cristiana? ¿Qué cree usted? ¿Tanto se sube como baja? Amén. Así que vamos a estar hablando, porque ahí dice en el versículo, volviendo al 19, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y nombró a dos, pero hubieron cristianos que estaban en la iglesia y que terminaron disminuyendo tanto su fe que fueron tomados como gentiles, que es lo que dice Pablo en Corintios. Es increíble que uno pueda pensar, o usted, que mi fe pueda disminuir tanto de que me aleje de los caminos de Dios. Sí se puede. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche. Vamos a orar para bendecir la palabra de nuestro Señor. Señor, gracias, Padre, te damos por tu santa palabra que está siendo leída, tenida en nuestras manos, Dios, para quizás la examinación, como diríamos en esta hora, examinar nuestra fe. Queremos que la palabra de Dios nos hable, nos instruya, nos redarguya también para tomar cambios, decisiones o aumentar inclusive nuestra fe. Así que gracias, Padre, por el tiempo, por lo que nos da la posibilidad de estar en este lugar también, Dios. Aprovechamos también en este tiempo, y lo hago también en forma personal, Señor, pero ocupando este lugar para orar por un joven que sufrió ahí un accidente por parte de la familia Miles, que tú estés obrando en la vida de este joven, que estás haciendo milagros, Dios, y no solamente en él, sino que también puedas traer la calma, la tranquilidad, la paz a la familia, en especial a su papá y a su madre, que tengo la oportunidad de conocer. Así que Dios fortalécelo a cada uno de ellos, y sabemos que la oración del justo puede mucho. Así que gracias, Padre, bendice la vida a él, Dios, y que salga adelante en toda esta prueba que está viviendo. Gracias por todo, mi Señor, y a cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando, cuando conocí al Señor Jesucristo, me hablaron de tener fe. Y yo y tú quizás también cuando tú recibiste a Cristo por la primera vez, tú recibiste a Cristo, tú quizás te hablaron de la fe, que había que poner fe en Jesucristo, pero pocas veces hablamos a los nuevos creyentes que puede perder su fe. A mí en mi comienzo no me hablaron nunca de perder la fe, porque lo que me enseñaron es que con tu fe tú eras un hijo de Dios. Entonces yo pensé que por ser un hijo de Dios en mis comienzos, mi fe no tenía problema. Pero sí, a través de los años vamos viendo, a través de la escritura, que sí hay conflictos de la fe. La fe no es algo por si acaso instantáneo. La fe, verdadera fe, porque también podemos hablar de falsa fe. Ahí en el libro de Romanos, capítulo 10, si lo quiere buscar, Romanos 10, versículo 9. Deje una cinta ahí en Timoteo si quiere. Romanos, capítulo 10. Pasaje que ustedes se saben de memoria, ¿cierto? Versículo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo creo que cuando vemos esos textos en la Escritura podemos ver que sí, obviamente, para poder ser salvo se necesitaba fe. Pero nuevamente, y quiero recalcar este punto, la fe, uno podría decir, necesito fe para ser salvo y no necesito más fe para otras cosas. No, hay que entender que sí necesito fe para ser salvo y después necesito fe para vivir esa vida en salvación. Por eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tienes que mantenerte en la fe de vida, en la fe que si no hacemos cosas en nuestra vida con nuestra fe, van a haber conflictos. Ahí en segunda de Timoteo, por favor, ahora los llevo a segunda de Timoteo, capítulo 4. Vemos un pequeño recuento ahí en el capítulo 4 del versículo 6, un pequeño recuento de la vida del apóstol Pablo. Y muchos de ustedes también han escuchado este texto. Del versículo 6 dice así, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿y qué dice? O sea, se dio tiempo para poder trabajar en la fe, cuidar la fe, guardar la fe, o en otras palabras también para guardado es ponerla en práctica. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces vemos que el apóstol Pablo, cuando está escribiendo que está a punto de irse, él hace mención que durante su vida como hijo de Dios tuvo que guardar la fe. Así que vemos que el apóstol Pablo no es alguien que daba por hecho que la fe que necesitó para recibir a Jesucristo era la única y suficiente, sino que tuvo que darse el trabajo de guardar la fe. Así que si la fe realmente es algo que empezó el camino del creyente en la vida de Pablo, también fue clave en el final de su vida. Por eso tú, mientras más años como cristiano, tu fe tiene que ser mayormente más guardada. Porque tendemos a pensar que no necesito ya tanta fe porque ya soy un hijo de Dios de años. Y el problema es que a medida que también tú vas creciendo como hijo de Dios y en la fe, por si acaso, las pruebas que recibiste en un comienzo no son las mismas pruebas que vas a recibir en un final como cristiano. Y las pruebas de final del cristiano tienden a ser más difíciles que las del comienzo, porque tu fe es mayor. Por eso hay que guardar la fe. Filipenses, por favor, capítulo 3. Si la carrera terminara cuando soy salvo, si la carrera terminara cuando soy salvo, ¿necesito fe? En comparación a lo que dijo el apóstol Pablo. Si yo, mi carrera, o sea, si Dios dijera o Pablo dijera, la carrera termina de un cristiano cuando recibe a Cristo, no necesitaría fe. Por eso el apóstol Pablo está haciendo esta mención y en especial está escribiendo a Timoteo que a pesar de ser un creyente, a pesar de ser un pastor, un discípulo del enseñado del mismo, le está diciendo que ojo con la fe, mantente en la fe. Dice ahí en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo del 12 al 14, Filipenses 3, del 12 al 14, ese se los voy a regalar a ustedes en esta noche para que lo lea. Filipenses 3, del 12 al 14, a la 1, a las 2 y a las 3.
Entonces, si vemos que el apóstol Pablo dice prosigo a la meta, lamentablemente cuando hablamos de la fe, muchos cristianos piensan que la fe o la vida del cristiano se logra cuando yo recibo a Cristo como mi Salvador. Y es por eso que a veces también nosotros, y tenga cuidado con esto que voy a decir, por eso muchas veces también nosotros los cristianos entregamos el plan de salvación y pensamos que terminó todo ya. En cambio, cuando dice la Escritura en ir y hacer discípulos, bautizándoles, enseñándoles, porque necesitan su fe. Y necesita el que lleva 1 año, 2 años, 3 años en la fe, necesita a alguien que le ayude a que su fe siga aumentando. Por eso es un error cuando muchas veces solamente evangelizamos y le hablamos a alguien de Cristo y pensamos que ahí terminó la carrera. Fue salvo. Con esa fe ya fue suficiente y es salvo. Y es suficiente. Pero ¿y qué pasa con la vida cristiana, los otros días que vienen, el servicio, el de venir a la iglesia, el de congregarse, el de traspasar el conocimiento de él algún día a su familia, hijos y así sucesivamente? Mire por favor Hebreos capítulo 12. Dice así versículo 1 de Hebreos 12, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo nuestro delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces siempre va a haber todos estos textos de parte de los escritores en aquel tiempo, de que está hablando de que la vida cristiana comienza con la salvación, pero después el caminar, el andar, está ligado a la fe. Si baja mi fe, dirían por ahí de otras iglesias cristianas, dejamos de caminar. Los bautistas no ocupan mucho ese término, pero en otras religiones ocupan mucho eso, el camino con Dios. ¿Estás caminando con Dios? ¿Por qué hablan de ese caminar, de esa carrera? Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de animar justamente a Timoteo, que la fe ojalá fuera aumentando para poder correr de mejor manera la carrera que Dios puso por delante. Dice ahí en 2 de Corintios 13. Y le invito a leer, por favor, el versículo 5. De 2 de Corintios 13, versículo 5. Ahora ya. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Se da cuenta, no? Porque el Señor aquí vemos al escritor nuevamente diciendo, examinaos si estáis en la fe. Porque puede que yo no esté en la fe. Si yo, y si sigue leyendo el texto o puede comprender un poco más el texto, voy a aplicarlo. Es como, si yo estoy viviendo una vida constante de pecado, ¿estoy en la fe? ¿En el andar de la fe? Pero a lo mejor sí recibí a Cristo por fe y soy salvo en la fe, pero estoy caminando en fe. Por eso dice, examinaos, examinémonos si tú
o yo estamos realmente en esa fe. Primera de Corintios 9. Muchos versículos, ¿no? ¿O está bien? ¿Le gusta a usted hartos versículos, no? Tantos versículos me dijeron un día, por eso pregunto. Me retaron un día porque tantos versículos. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos obtiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, está diciendo el texto. Así que yo, de esta manera, corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y él está diciendo, yo hago las cosas con un objetivo, yo no hago las cosas porque sí, y eso tiene que ver con la fe. Alguien que está fuera de la fe, justamente, está yendo por el camino correcto. Alguien que está fuera de la fe está haciendo cosas como golpear al aire, se vuelve inefectivo en su vida. Por eso es fundamental la fe que el apóstol Pablo estaba mencionando. Mire, por favor, esto lo vimos hace mucho tiempo atrás, pero siempre es bueno recordar. En el libro de Lucas, capítulo 8. En el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 11. ¿Se acuerda usted primero en el versículo 4 donde dice, vino el sembrador, es una parábola, vino el sembrador y salió a sembrar? Cierta semilla cayó en el camino, otra cayó en pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Entonces ahí es una parábola. El sembrar, ¿qué es lo que era la semilla? La palabra de Dios, ¿cierto? Y vemos que el sembrador, Cristo, sembró la semilla cuando Él vino. Y la semilla cayó en cierto lugar. Dice en el versículo 11, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios y empieza a explicar la parábola. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? ¿Qué dice? Fe. No tengan fe y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. O sea, tuvieron fe sobre la palabra, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, o sea, ¿cuánto dura su fe? Un poquito, no un tiempo. Y en el tiempo de la prueba, ¿qué dice? Entonces se da cuenta de que nuestra fe es puesta a prueba. ¿Y qué pasa si no tengo la fe correcta? En este ejemplo está hablando de una persona no convertida. Dice versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. También su fe, ¿qué pasa con su fe? Los placeres de la vida terminaron eliminando todo. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra. Si retienen la palabra oída, ¿qué nos dice la Escritura? Que la fe viene, Romanos, ¿cierto? Romanos 10, 17. La fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Por eso retienen la fe, porque están constantemente ocupando la palabra de Dios en sus vidas. Y dan fruto con perseverancia, que son las acciones del justo.
Entonces, cuando vemos justamente esta historia, habla de los que creyeron, pero por un poco de tiempo. Entonces, dése cuenta que la fe en la parábola también está demostrándonos que la fe es, pero aquí está hablando de gente creyente y convertida, por si acaso. No está hablando específicamente de puros creyentes, está hablando de gente inconversa que un rato creyó y después no quiso creer. Pero para que usted vea que hasta la fe de salvación puede ir así. Y realmente la fe tiene que ser una fe verdadera para poder ser salvo, la que cayó en buena tierra y demostró en acciones. No digo que la fe es por obra, porque la fe no es por obra, dice Efesios capítulo 2, versículo 8, sino es por la gracia. Pero tiene que, una vez recibiendo a Cristo en su corazón, tiene que haber, dice Santiago, demostrar obra, porque la fe sin obra es muerte en sí misma. Entonces, mi hermano, entonces tenemos a veces dificultades en nuestra vida que ponen a prueba nuestra fe y las cuales cada uno, ni tanto ni tú ni yo, me imagino, queremos ceder, pero que lamentablemente están en la Biblia registrada que podemos caer. Entonces veamos, por ejemplo, examinemos algunas de las situaciones que a veces a nosotros hacen que nuestra fe bajen. Número 1, para los que están tomando nota, tentaciones. Somos tentados y las tentaciones vienen a probar nuestra fe. Miren lo que dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 14. Versículo 14 y 15 dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o su propio deseo es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz, ¿qué dice? La muerte. Entonces, las tentaciones en nuestra vida, las tentaciones, y ojo, que tiene que diferenciar. Otro día quizás podría predicar de eso, como digo siempre, y nunca lo hago, pero no importa. Está la buena intención. No confunda tentación con pruebas. Dios no puede traer tentación, porque Dios no puede tentar. ¿Ya? Entonces cuando dicen Dios me tentó, no, Dios, eso es una blasfemia por si acaso. Dios no tienta, Dios prueba. Ya nomás lo vamos a ver. Las tentaciones también son una prueba que Dios permite, pero dice ahí el texto, de nuestros propios, ¿qué dice? Concupiscencias. ¿Qué quiere decir eso? Nuestros propios deseos internos. Entonces aparecen tentaciones y las tentaciones que vienen son con cosas que yo no deseo o son con cosas que yo deseo. Entonces, si usted está pasando por una tentación, el problema ¿dónde está? ¿Afuera o adentro? Adentro. Y muchas veces nosotros, y la Biblia lo demuestra, que nosotros podemos vencer la tentación. Y la mejor herramienta, que quizás sería también para otro culto hablar, es que una de las cosas claves para vencer la tentación es la oración. Entonces, si yo estoy siendo tentado, pero me pongo a orar por esa tentación y trabajo con mi vida, con mi ser, y corro de tal manera de obtener el premio, eso quiere decir que la tentación o hizo mostrar mi fe que era buena o que mi fe podía seguir creciendo. Entonces, cuando somos vencidos, entonces cuando llega una tentación y tú caes en la tentación, adivina qué pasa con tu fe. Disminuye. Entonces, por si acaso, si alguien dice, no, pastor, yo pequé, pero mi fe está intacta. No.
porque tu fe podría haber hecho vencer la tentación. Segunda cosa, las tribulaciones. Vamos a Marcos, capítulo 4. Que era lo que recién mencionábamos ahí en la parábola. Versículo 17 hablaba justamente de cuando la palabra de Dios llega a un corazón, y yo sé que está en tu corazón, y le vamos a sacar un poquito fuera de lo que estaba explicando en el contexto de Dios, pero para que usted pueda entender después Tesalonicense, vamos a seguir hablando de lo mismo. Pero dice el versículo 17, hablando de la parábola, dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y subraye, para los que les gusta rayar ahí, por causa de la palabra, no por algo en el trabajo que no tenga nada que ver con la Biblia. ¿Me está entendiendo? Somos probados y es probada nuestra fe, sobre todo cuando estamos pasando persecución por causa de tu ser un hijo de Dios. Los hombres del primer siglo, y en realidad por toda la historia, ¿fue probada su fe en cuanto a tribulación por el Evangelio? ¿Qué cree usted? Sí. ¿Y vencieron? Ante los ojos de Dios, vencieron. Quizás a los ojos de los hombres fueron derrotados porque los mataron. Pero para ellos hay corona especial. A eso se le llama mártires. Y hoy día, en los tiempos modernos, a veces perfectamente podemos sufrir de, comillas, martirios, que hay muerte, pero por eso digo comillas, muchas veces por nuestra fe podemos ser confrontados en nuestro trabajo y tú vas a padecer. Quizás tu jefe te va a probar para ver si mientes. Y a la final esa prueba es para causarte daño. Y viste, tú que decías eras cristiano, eres un mentiroso, para probar nuestra fe. Entonces, tentaciones, como veíamos el punto anterior, puede debilitar nuestra fe si caemos. Lo mismo, si padecemos y nosotros damos rienda a que caigamos cuando somos justamente perseguidos, es porque la fe de nosotros se ha debilitado. Pero si yo resisto la prueba, la persecución, entonces al examinarme podría yo decir, mi fe anda bien. Mi fe anda bien. Primera de Tesalonicense, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 2 dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. A fin, mire lo que dice, a fin que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos. ¿Cómo era la fe del apóstol Pablo ante los problemas? ¿Dispuesto? Su fe. ¿Y por qué manda decir esas palabras a través de Timoteo? Lo dice también por causa de la fe, para que todo eso sirva de un aumento de fe a las iglesias o a los creyentes de aquel tiempo que estaban viviendo. Pablo era un hombre que tenía su fe,
muy en alto. ¿Y sabe por qué tenía una fe muy en alto? Porque partiendo la predicación, le leí como 5 o 6 versículos de que Pablo constantemente, ¿qué estaba haciendo? Corriendo. Entonces, si él se mantenía activo en la palabra de Dios, vivía la palabra de Dios, la trataba de cumplir constantemente, su fe no se debilitaba, por eso tuvo tal justamente soporte ante las circunstancias que tuvo su vida, estando en la cárcel, preso, cuando le pegaron látigos y así sucesivamente. Pudo resistir por causa justamente de la fe. Y eso es lo que no quería con Timoteo, que Timoteo perdiera o bajara su fe, porque eso iba a terminar bajando obviamente su ministerio, su carrera, su vida, y tenía miedo. Por eso dice, para que no seas igual como esos hermanos, que hay hermanos que lamentablemente sucumbieron. Primera de Timoteo, capítulo 6. Lo que también a veces prueba nuestra fe para ser probado o a veces nos debilita, va a depender cómo uno sale. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10 se los doy para que lo lean fuerte. Primera de Timoteo 6, 9 y 10, ahora ya. Se da cuenta las codicias, el deseo de las riquezas, fuera del deseo de hacer la voluntad de Dios, hace que la fe de las personas baje. Eso lo podemos ver y quizás nosotros que llevamos años aquí en la iglesia o uno pastoreando, podemos ver a veces cuando hay personas de nuestra congregación que quisieron obtener más riquezas y tomaron decisiones que los alejaron de su fe. Conozco a varios que eran hermanos en Cristo y quizás por un mejor bono o un mejor sueldo se fueron a otras ciudades sin ni siquiera ver iglesia ahí. Y lamentablemente muchos de ellos ya ni siquiera están casados, separados, hijos metidos en problemas. ¿Qué pasó con la fe? Se vino abajo. ¿Y por qué? Porque amó qué cosa más. Y le digo algo, no estamos en contra del dinero. Si si amamos a Dios, Dios se encarga del resto. Pero ame a Dios, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Salmo 37, 4 y 5. Pero deleítate en Jehová y vendrá todo lo demás. El problema es cuando tú buscas el dinero, tu fe es puesta a prueba. Si lamentablemente la codicia es mayor que la fe, entonces a la final vas a terminar justamente como dice el versículo 10. Muchos, ¿qué dice ahí textual? Dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados, o sea, vinieron peores problemas producto de haber perdido su fe. Por eso, lamentablemente, a veces los deseos, los placeres de la vida no bien encausados pueden hacer que tu fe baje y te puedas extraviar. O dejes de seguir corriendo, como diría Pablo. O dejes de luchar y te volviste un peleador que tira puros golpes al aire que no acierta ninguno. Entonces vemos justamente aquí en este texto que Dios, por si acaso, no está en contra del dinero. Porque hay hombres, Abraham, en el libro de Génesis, no lo busque, capítulo 13, versículo 2, dice que Abraham era un hombre rico.
¿Y cómo es conocido Abraham? El padre de la fe. Uno de los hombres que tuvo más fe en la tierra fue un hombre rico. Segundo hombre que también se le conoce y fue mencionado como hombre rico. Bien, Job. Mucho dinero. Productor de queso. ¿Se acuerda de ese estudio, no? ¿Se acuerda, no? ¿No se acuerda? Tenía asnos, ¿se acuerda? Asnas. Bueno, si en ese tiempo usted no llegaba todavía a la iglesia, se perdió el estudio del libro de Job. Era un hombre que tenía y transportaba, era comerciante y en especial dice, en la Biblia no lo dice, pero por la conclusión de los textos y obviamente la historia también habla de que era un gran productor de queso. Un hombre que tenía mucho dinero y también es conocido y está mencionado en la Biblia, después en el Nuevo Testamento, como un hombre de fe. Entonces, ojo, dinero no quiere decir que, oye, el hermano en la camioneta que llegó debe tener re poca fe. No por si acaso, no por si acaso, es que le estoy diciendo, no, porque siempre pelamos, ¿no? O tiene poca fe o le está yendo bien vendiendo cosas para polvitos por ahí mágicos. Tendemos a hacer así, pero no. Hay hombres en la Biblia que tuvieron muchos recursos y teniendo una muy buena fe. Así que mi hermano, si Dios te ha bendecido mucho y te está yendo bien en la vida, entonces tu fe debería demostrar lo que Dios ha hecho por ti. Y no aferrarte al dinero, y eso es más importante que Dios. Pero sí sucede, la fe puede bajar muchas veces. Lo vemos a veces, yo veo con personas, o jóvenes también, jóvenes a veces empiezan a trabajar, a ganar un buen dinero, y después los dejamos de ver en la iglesia. Pero antes estaban en todas las reuniones jóvenes. Bastó con que recibieran cada quincena una platita que nunca habían tenido y no los vemos más. Amor al dinero. Y uno va a decir, pero pastor, capaz que le estén pagando el mínimo. Es que con eso es suficiente. A veces no se necesita mucho dinero. Se necesita lo suficiente para poder cambiar la fe por el dinero. Segunda de Pedro. Este lo leímos el domingo. Segunda de Pedro 2:15. ¿Se acuerda o no? ¿Vino el domingo? ¿Se acuerda la predicación del domingo? Balaam. Ahí estuvimos aprendiendo de él. ¿Qué dice? Y le invito a usted a leer por favor fuerte. Lea segunda de Pedro 2, versículo 15 a la 1, a las 2 y a las 3. Si estuvo el domingo, está entendiendo el versículo. Si sabe la historia, está entendiendo el versículo. Si nunca ha escuchado de él, posiblemente no lo entienda y se lo resumo en forma pequeña. Resulta que Balaam era un profeta de Dios. Tenía tal fama que dice la Biblia que él tenía la capacidad de maldecir o bendecir. Entonces, si él le decía a una persona, te bendigo, le iba bien. Te maldigo, le iba mal. Ese poder tenía porque era un hombre muy cercano a Dios. Y vemos que un rey, justamente, Balac, le va a decir justamente a Balaam que quiere destruir Israel. ¿Te acuerdas de la historia, no? ¿Y Balaam qué le dice? La primera vez, no, yo no voy a maldecir Israel. La segunda vez manda a príncipes y gente de muchos recursos y van y hacen un trato con Balaam y le dicen, si tú me maldices a Israel, yo te voy a entregar todo esto, bienes, posesiones, tierra. Balaam
Por fuera dice una cosa, pero el problema es su interior, porque él le dice a los enviados, le dice, déjenme consultarle a Dios. Buen cristiano. ¿Qué le había dicho Dios ya antes la primera vez? Pero buen cristiano. A la final, Dios le dice que no los maldiga. Solamente eso. Pero dice que al otro día, después de haber consultado a Dios, enalbardó su asno y se subió y se fue ¿para dónde? Para donde Balac. ¿Se acuerda? Después se acuerda que el burro le habló. Y a la final él llega, estoy resumiendo la predicación del domingo, pero para los que no la escuchó, llega Balaam donde el pueblo de Israel y a la final, en vez de maldecirlo, ¿qué hizo? ¿Qué le dijo al pueblo de Israel? Los bendijo 3 veces. Y Balac lo llevó ¿para qué? Para maldecir. Entonces se enojó. Colorín colorado, la historia se ha acabado. Listo. Y todos quedamos, ¿cómo quedamos con Balaam? Oh, qué bueno, bendijo al pueblo de Israel. Pero después, como este pasaje en Primera de Pedro o en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, ¿qué terminó haciendo? No sabiendo toda la historia. ¿Qué hizo Balaam al final? Recibió lo que le habían ofrecido. No lo dice la Biblia, lo dice Pedro. Ahí lo estaban leyendo ustedes. Y después lo dice Apocalipsis. Y no solamente eso, sino se acuerda que hizo que las hijas de los gentiles o de los otros pueblos se involucraran con los hijos de Israel y adoraran a otros dioses. Y creó una nueva religión. Que para que suceda ya y está en Apocalipsis capítulo 2, que había una iglesia de las siete iglesias de Apocalipsis que seguía doctrinas de Balaam. Imagínense. Y que hoy en día hay algunas iglesias que siguen doctrinas de Balaam dentro de su culto. Imagínense. Eso estuvimos hablando el domingo, por si no vino, se perdió eso. Pero, ¿por qué Balaam se extravió de la fe? ¿Ve? Cuarta cosa, ¿estoy bien o no? Cuarto, afanes. Lucas 21, 34. Lucas 21, 34. Veíamos recién también en Marcos y también podemos ver en la parábola del sembrador cuando habló de cierta semilla, cayó sobre los espinos y dice que los espinos son los afanes de la vida y a la final esa semilla que había germinado termina muriendo porque los espinos la ahogan. Afanes de la vida hacen que nuestra fe vaya hacia abajo si no la manejamos de la manera correcta. Por eso el Señor dijo, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué te preocupas? Mirad las aves del cielo. Nos enseñó cosas preciosas. Pero dice ahí en el versículo 34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de... Ahí usted tiene un afán. ¿A quién no le gusta afanarse de esta forma? ¿Alguien? Seamos sinceros. ¿Cómo está tu fe? Ya. Glotonerías y embriaguez. No levante la mano. Y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Los afanes hacen pesado el corazón del creyente.
Los afanes, las cosas que nosotros vivimos como afán, las cosas que queremos saciarnos porque nos preocupan, muchas veces están haciendo de que la fe sea inactiva en nuestra vida. Siendo de que el Señor, si nosotros tenemos la fe, por eso va de la mano, si yo tengo la fe suficiente y tengo una fe que va en aumento, adivine qué sucede con los afanes. No interesan porque Dios es el que provee. Pero alguien que se preocupa demasiado por los afanes de la vida es porque su fe, ¿quién es el que está más afanado? ¿Alguien que tiene mucha fe o poca fe? Poca. Pero alguien que tiene mucha fe, ¿qué pasa con los afanes de su vida? No importa, los mira, Dios sabe, Dios provee. Eso es una cosa que vemos en la Biblia justamente, de que la falta de fe acarrea todas estas situaciones que estamos mencionando en esta noche, pero como les decía y partí la predicación, a veces nosotros pensamos que la fe que recibía Cristo ya no necesita trabajar con ella, como que es algo que doy por hecho de que eso es suficiente, siendo que tenemos que trabajar para seguir aumentando la fe. Por eso el Señor dijo en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad. ¿Sobre qué? Sobre Él. Entonces, si yo pongo mis situaciones de la vida sobre Él, quiere decir que tengo fe y que mi fe va creciendo y va en aumento. Cuando no consideramos a Dios relevante respecto a los afanes de la vida, porque de una u otra manera los afanamos, porque alguien, no, yo nunca me he afanado. Te digo algo, creo que aquí todos nos hemos afanado. Siempre hemos querido desear algo y al final después uno podría haber dicho, oye, pero si el Señor se iba a encargar, pero siempre, ¿por qué no esto? Oye, ya, ¿por qué no te compráis esto? Y empezamos con los afanes, pero a la final, si yo descanso en Dios, Dios es tan bueno, y lo volví a decir, que Dios inclusive te trae las peticiones de tu corazón. Yo siempre, me acuerdo yo voy a hablar de mi juventud, cuando hace años atrás, eh, yo jugaba básquetbol hace muchos años atrás en un equipo allá en Ovalle, que se llamaba Villalón, si alguno es de por allá o conoce. Había una competencia, yo estaba joven ahí, jugaba en ese club, en el campeonato de la ciudad. Y siempre mi sueño fue, yo dije, mi sueño es estar en un partido de la NBA. Si usted juega básquetbol, partido de la NBA. Si a usted le gusta el Real, a lo mejor estar allá en el Bernabéu. Tú estuviste allá. ¿Estuviste allá? Ah, de veras que también. ¿Pero usted es del Barça o del Real? De Serena, ya. Pero estuvo ahí. Excelente. Entonces yo siempre decía, y yo saben que, y ahí es donde yo lo tomo como ejemplo y experiencia a lo mejor para usted, yo un día decido, justamente después me vine de allá, seguí viendo básquetbol, seguí haciendo cosas de básquetbol, jugábamos aquí, atrás de la iglesia, en la cancha, con unos gringos, había un gringo que medía 2 metros 12, gigante, que eran los astrónomos, puros gringos de ahí del Tololo. Yo ahí, en medio de ellos, moreno, no pasaba desapercibido por si acaso. Pero un día tuve la oportunidad, producto de las cosas de Dios, de viajar a los Estados Unidos y ir a un partido de la NBA ahí en Orlando, Magic. Y yo en esa vez se me vino a la mente lo que yo muchas veces anhelaba o deseaba. Y ahí es como que uno dice, mira cómo es Dios. Cuando dejaste de desearlo y empezaste a servir, Dios se encarga de una u otra manera satisfacer los deseos del corazón. Por eso le digo yo que ahí donde si me hubiera afanado, quizás hubiera buscado otros medios y a la final trae problemas. Por eso ojo con los afanes de la vida. Y los afanes de la vida también quizás no es lo mismo, pero es mencionado como, aquí lo tengo mencionado como el quinto punto, los placeres de la vida, que es muy diferente a los afanes que los placeres de la vida.
Como por ejemplo, les vamos a tomar un ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 11, ya para ir cerrando. Primera de Reyes, capítulo 11. Versículo 1 dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Cuántas tuvo? Increíble, ¿no? Y hablamos del rey Salomón, ¿o no? ¿Estás dando tu testimonio, hermano? Versículo 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. ¿Qué pasó con la fe? ¿Por qué? Por los placeres. ¿Cuál era su placer? Las mujeres. Era mujeriego. Sí, también. Dice versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Chemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó, o en otras palabras, no guardó la fe. ¿Qué dijo Pablo? He acabado la carrera, he guardado la fe. Él no lo hizo. Y sé que está en la Biblia, y sé que nosotros escuchamos que fue sabio. Tenemos el libro de Proverbios, que gran parte son de sus proverbios, pero ojo con eso, que alguno va a decir, pero pastor, ¿cómo leemos los proverbios de ese hombre canalla, mujeriego? No se olvide que la palabra de Dios es inspirada. Solamente lo ocupó a él como un intermediario. Era la palabra de Dios. Es la palabra de Dios escrita aquí de Salomón, pero no es él directamente, es Dios. Entonces, ojo con eso, que Salomón, a pesar de tener palabra de Dios en su vida, no la vivió y terminó, mire, está contando cómo termina Salomón su vida. Que siendo viejo, ¿qué le decía yo hace un momento? Mientras más años en Cristo o en la fe, los problemas son mayores. Nehemías 13, versículo 26.
Nehemías capítulo 13, el último capítulo. Léalo fuerte, por favor, usted. Versículo 26, parte con pregunta, a la 1, a las 2 y a las 3. Dios lo amaba, pero su fe lo hizo alejarse. Dios te ama, pero es tu fe la que realmente Dios ve o va a tomar en cuenta. Por más que Dios te ama, Dios no te va a obligar que tu fe aumente, ni te va a tocar con una varita mágica para que tengas más fe. Si no, eres tú al tomar la decisión de tener cuidado de caer en estas cosas. También la Biblia dice, y si lo quiere anotar rápidamente, por tiempo no lo vamos a ver, pero si quiere agregar un punto 6, la falsa llamada ciencia, dice Timoteo, dice que a muchos hicieron desviar de su fe, para los que están tomando. Cuando empezamos a escuchar palabras lisonjeras, donde escuchamos doctrinas de demonio, está hablando Timoteo, dice que hace extraviar también la fe. Tenga cuidado de qué se alimenta. Tenga cuidado de qué pastos come. Tenga cuidado de las predicaciones en YouTube. Tenga cuidado de los libros que lee, por más que se digan cristianos, porque pueden hacer justamente bajar tu fe. El Señor dijo ahí en 2 de Timoteo, que están tomando nota, en 2 de Timoteo 2:17, que es la palabra de estos hombres son como gangrena. También 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 20, le dijo Pablo a Timoteo que guardara lo que le había encomendado, que evitara prácticas profanas, dice el texto. Conversaciones de otras doctrinas que realmente no aportaban, sino todo lo contrario, debilitan tu fe. O espíritus engañadores, dice 1 de Timoteo 4, versículo 1. Entonces, mi hermano, cuando Pablo decía que debemos examinarnos si estamos en la fe, creo que es algo constante. Por eso ahora entiendo, o quizás usted entiende mejor, la frase de Pablo a Timoteo, guarda lo que te he encomendado. ¿Qué es lo que más le encomendó el apóstol Pablo a Timoteo? Su fe. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, para que se mantenga en la fe, Pablo dijo, corramos con paciencia, corramos. O sea, hay que estar activo, avanzando en las cosas de Dios. Si te detienes, dejas de correr. Y eso quiere decir que tu fe se puede debilitar. El Señor dice también en Santiago capítulo 4, si tú te sometes a Dios, entonces puedes resistir al diablo. Y si te sometes a Dios, entonces puedes resistir la tentación. Entonces quiere decir que tu fe va en aumento. Por eso, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y me gusta mucho ese texto, porque no dice el texto que te prueben. Porque somos re buenos, va a andar probando la fe de otros. El texto dice, pruébese. ¿Quién? Yo mismo. Entonces, ¿quién es el mejor hombre para poder ver si estoy bien o no en mi fe? Yo mismo. ¿Y sabe por qué? Porque si usted tiene la fe en Jesucristo, Dios le ha dado a usted el Espíritu Santo. Y si Dios y el Espíritu Santo ven que usted está haciendo una examinación, el Señor trae a la mente las mejoras y lo que debemos hacer. Por eso cada vez que usted viene a la iglesia, a veces una frase, un versículo, una palabra o la predicación le cala en el corazón. Me dijo el día domingo, prediqué acerca de Balaam y se me acercó un hermano, me dijo, pastor, me voy destruido, me destruyó. Como que le hubieran contado mi vida y me dijo, es un alguien que es de años en la fe. Y me dijo, pero yo sé que usted no sabía nada, pero el Espíritu Santo sabía. Uno se siente bien, porque ¿sabe qué? A mí me da mucho ánimo
ese tipo de respuesta, porque si a él hubiera pasado por alto toda la enseñanza, posiblemente su conciencia ya ni siquiera le acusa. Así que mi hermano, examínense usted mismo, no que otro, y yo examinémonos si estamos en la fe. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias Dios por esta enseñanza que podemos hacer un análisis acerca de la tentación, día miércoles de estudio. Gracias Padre porque sí vamos a ser tentados y la palabra lo demuestra, pero a veces tenemos mucho que ver nosotros. Por eso, Padre mío, te ruego que, así como lo mencionaba hace un momento, el Espíritu Santo, el cual tú dejaste cuando tú te fuiste, confirmarnos primeramente que somos hijos de Dios, pero para después justamente enseñarnos a guardar toda la palabra y llevarla a cabo, Él también muchas veces nos anima y nos insta a dejar lo malo o seguir haciendo lo bueno. Por eso, Dios, pido que venga todo a nuestra mente, de que podamos hacer en esta noche y durante estos días un autoexamen con nuestra fe. ¿Cómo estoy quizás en esos puntos mencionados? ¿Cómo está mi fe en aquellos versículos que se mencionaban que hombres que caminaron con Dios, con Cristo, se terminaron alejando? ¿Cuánto más quizás yo? Así que Padre mío, gracias porque me das esa posibilidad de estar autoexaminándome, porque yo personalmente, y espero que la congregación de igual manera, queremos tener más fe. Por eso, Señor, queremos que nuestra fe aumente. Y sabemos que lo que es clave es la palabra de Dios, la palabra de verdad en nuestros corazones. Gracias Dios por escuchar a cada uno. Y yo sé que de una u otra manera el Espíritu Santo va a traer cosas a nuestra mente, aunque sea una pequeña, para mejorar. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Bendice Dios a cada uno de mis hermanos, bendice a esta congregación, bendice a aquellos que tienen fe, pero piensan que a veces la fe solamente es una fe para salvación, cuando es un camino de fe constante. Ayúdanos también a expresarles a otros que necesitan poner toda su fe en Cristo Jesús, porque solamente a través de Él, con la fe puesta en Cristo que resucitó de los muertos, podemos tener vida eterna. Bendice Dios esta noche a cada uno de mis hermanos en el nombre precioso de Jesús. Amén.